grabando ya. Compartir pantalla. Y volvemos acá. En esto quedamos la semana pasada, ¿ya? Y es que, ¿quiénes son los, o quienes tienen ciertas responsabilidades, ya? Tanto en el uso, en la selección, o en realidad en el manejo de neumáticos, ¿ya? Y cómo influyen estos también sobre su rendimiento. Y dijimos que habían 4 líneas de trabajo dentro de la faena minera que influyen directamente en el rendimiento de los neumáticos, ¿ya? Y esas líneas de trabajo está puesto en operaciones, en mantenimiento, en equipos mayores y en la compra propiamente tal de los neumáticos, ¿ya? Revisé entre paréntesis las tareas que mandaron, no todas, pero casi todas están muy buenas, ¿ya? Muchos encontraron efectivamente el valor al cual vencían los neumáticos. No lo pusieron, eso sí, habían neumáticos del año 2013, 2014, ya, y no le pusieron que estaban vencidos, pero son los que fue bien hecha la tarea, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Profe, una duda sobre la fecha. ¿Ya? Que en algunos videos que yo vi decían que esa fecha que salía era la fecha de creación. Fecha de... efectivamente, la fecha de creación, pues. Tú a eso le sumas 4 años y, Ah, ya. y ahí te da la fecha de vencimiento. Entonces, Ya. si tú colocas que era un neumático del año 2013 y le calculas tus 4 años, estamos hablando que está más que vencido. ¿Y qué ¿Ya? pasa si ese neumático no se utilizó? Da lo mismo. Lo que pasa es que Lo mismo. lo Ah, ya. lo que importa ahí es la propiedad del caucho. Ah, ya. Muy bien. No es que el neumático en sí se vaya a estar malo, sino que el caucho pierde sus propiedades con el tiempo. Entonces, generalmente a veces dicen, antiguamente decían, "Uy, en el campo guardaban neumáticos para repuesto de los tractores y tenían neumáticos de 15 años, estaban todos vencidos". Entonces, a lo mejor puede funcionar bien, pero no se asegura que no vaya a tener microfracturas y se vaya a producir otro tipo de situaciones. Ah, ya. Muy bien. ¿Ya? Gracias. Vamos. Entonces, Profe, dime. yo, ¿cómo se llama? Investigué respecto a eso y salía en algunas páginas que duraba de 5 a 10 años y de 40.000 a 50.000 kilómetros. No sé si eso estará bien o... Mira, el estándar son 4. Ah, ya. Son 4 años el Es estándar, que claro, a menos que en estos últimos 5 años hayan cambiado y ahora el estándar haya subido. ¿Ya? es que creo que depende de la calidad del neumático. Bueno. Por eso, exactamente. Pero el estándar son 4. Ah, ya. Yo cuando hice el curso en Michelin, y Michelin es un buen neumático, ellos establecían que son 4 años. Entonces, es como cuando te compras un Mercedes, claro, el Mercedes dice yo voy a durar 10. Bueno, te puedes comprar un Fiat y el Fiat dice yo duro 20. Bueno, pero la definición, ¿quién la Ah, ya. toma? ¿Ya? Pero eso, ¿ya? ¿Seguimos? Entonces, lo que viene ahora, que ustedes ya lo conversaron en la clase de ejercicio el día viernes, ya corresponde al TKPH operacional. El TKPH operacional ya es el valor operacional de la tonelada kilómetro por hora, ¿ya? Entonces, ¿y qué significa el valor operacional de la tonelada kilómetro por hora? Es que el TKPH operacional, ustedes pueden llegar a tener un TKPH instantáneo, ¿ya? Y generalmente en las faenas mineras hay un aparato que se llama GOIC, que lo tienen muy cerca del chofer al lado suyo, ya que es una pantallita, ¿ya? Y en un extremo de la pantallita, sobre todo en estos últimos años,
ya aparece el valor del TKPH instantáneo, que es operacional, pero en el momento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le puede ir cambiando a la persona en el momento? En el momento le puede ir cambiando la velocidad, ¿cierto? Que es lo principal, porque la carga se mantiene. Entonces, ¿cómo se define este TKPH operacional? El valor promedio de la carga por la velocidad promedio, ¿ya? Ahora, si aumento la carga, ya, por lo tanto, va a aumentar el TKPH, ¿ya? Y si aumenta la velocidad, aumenta su velocidad promedio y también aumenta el TKPH, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo presente que como resultado, ya ese TKPH operacional no debe superar el valor que me entregue el fabricante, ¿ya? Entonces, dentro de los 4 ítems que vimos hace unos minutos, ¿ya? Nosotros mencionamos que en la parte de operaciones, ¿ya? Había una zona un área que se dedicaba a la mantención de pista. Y entonces, aquí en la presentación ustedes pueden ver varias situaciones, ¿ya? Primero, un excesivo... la pista se mantiene en malas condiciones porque la granulometría a la cual está presentada esta pista, ¿ya? No es la adecuada, ¿ya? No está pareja ni está compactada, ¿ya? Yo creo que, no sé si fue la semana pasada, debe haber sido la antepasada, le hablé de la barra botapiedra, ¿ya? Y aquí en esta fotografía ustedes la pueden ver. En la fotografía de la mano derecha, si se fijan acá hay un fierro, ¿ya? Que cae desde la tolva y cae exactamente entre los dos neumáticos. Y la función que tiene esa barra es que cuando ingresa una piedra por entre medio de los dos neumáticos y esto empieza a avanzar, esa barra la saca, ¿ya? Ahora, aquí tenemos otra figura y exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, otra cosa que yo les comenté, y nosotros lo vamos a hablar ahora en la tarde, ya es acerca de los equipos auxiliares. ¿Sí? En la figura inferior vemos un camión que está descargando material, ¿ya? Y tenemos presencia de equipos de limpieza. Tenemos un bulldozer ahí, ¿ya? Entonces, este botadero se llama botadero activo porque tiene la presencia de un bulldozer, ¿ya? Y está en funcionamiento, ¿ya? Pero ¿qué ocurre cuando hay mala operación en este botadero? ¿Ya? Se fijan que el camión en la figura inferior izquierda se aculató y al acularse posicionó el camión sobre la berma. Eso no debe ser. Y en la figura de la mano derecha está correcta porque no está posicionado sobre la berma, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Ya. Entonces, otra de las cosas relevantes o importantes, ¿ya? Si se fijan, acá hay diferentes tipos de situaciones que se pueden presentar, que lo que hace que un neumático, en este caso, agriete una llanta o rompa un o-ring, ¿ya? O que haya presencia de óxido, ¿ya? O goma quemada. Ese tipo de situaciones lo que hace es que va a debilitar o destruir este neumático antes de que la vida útil se cumpla, ¿ya? Y se pueden producir una infinidad de situaciones de cómo se quiebra o cómo se destruye un neumático y que no deberían ocurrir. Por eso existe llamémoslo así, una ingeniería de neumáticos, ¿ya? Avanzamos uno, ¿ya? Entonces, otra de las cosas que uno trata de evitar, ¿ya? Es que haya un desgaste disparejo en los neumáticos, ¿ya? Entonces, para que
debido a que a lo mejor hubo una desalineación o el equipo en sí se encontraba defectuoso, entonces para ello se produce una rotación de neumáticos, ¿ya? Para que el desgaste sea lo más parejo posible. Entonces, acá está la causa y acá está el efecto. Ya dice, en todos los equipos se producen desgastes irregulares entre los neumáticos en las diferentes posiciones, producto de factores como tracción, agresiones, geometría, etc. ¿Ya? Y esto se debe ser contrarrestado de acuerdo, realizando rotaciones de neumáticos. ¿Ya? Y aquí, rotación de neumáticos significa que la posición delantera pasa a ser trasera derecha, ¿ya? O viceversa, ¿ya? Entonces, ay, disculpen, ahí se me movió la pantalla. Entonces, si se fijan, cuando ocurre que están los neumáticos en curva y van rotando, se produce un cierto desgaste en una cierta forma, ¿ya? Entonces, eso lo que uno debe hacer es que el desgaste se produzca en forma paralela o pareja, ¿ya? Y para eso se rotan los neumáticos. Aquí está la forma de rotar, ¿ya? Los externos y los internos se intercambian, ¿ya? Y de adelante pasan a ser internos así, en esta posición. Entonces, si se fijan, acá hay diferentes situaciones, como las que vimos, ¿ya? Dentro de la faena en operación, ¿ya? Y aquí viene un adelanto del tema que va a tocar más adelante, que el tema que viene a continuación, ¿ya? Si se fijan, acá hay una pala que está cargando un camión, ¿ya? Pero en la parte inferior, si ustedes pueden ver, tengo un material que cayó desde la pala por la parte lateral y quedó delante de estos neumáticos, ¿ya? Y además de eso, si se fijan, la zona no está completamente limpia, ¿ya? Entonces, ¿qué situación está acá? ¿Ya? Lo primero que les voy a comentar es que cuando un equipo de carguillo, en este caso una pala de cable, está cargando un camión, ya antes de proceder a escoger la flota o el tipo de camiones o el tipo de equipo de carguillo, ya uno lo que debe hacer es trabajar con el valor de la capacidad del balde sobre la capacidad de tolva, ¿ya? Esos valores deben ser generalmente números enteros, ¿ya? Por ejemplo, si un balde hace 100 toneladas, y esas 100 toneladas, ojalá fueran en 3 pases, el camión hiciera 300 toneladas y en 3 pases yo pudiera completar el camión, ¿ya? Entonces, de ahí nace uno de los primeros tiempos que uno va a analizar, ¿ya? Y corresponden a los tiempos de ciclo. ¿Qué es lo que es un tiempo de ciclo? Cualquier equipo dentro de una faena minera, igual que un reloj, parte de las 12 y vuelve a las 12, ¿ya? Y en este caso, para el caso de una pala, los ciclos son cortitos. ¿Y en qué consiste? En que empiezo a cargar y descargo y después vuelvo al punto de carga, ¿ya? Tantas veces como sea necesario para completar un camión, ¿ya? Y eso es como el ciclo de carga que uno lo puede ver acá. Y ahora, si ese ciclo de carga yo lo multiplico por el número de veces que yo estoy cargando este camión, o llamémoslo así, número de pases, me va a dar el tiempo de carguío del camión. ¿Ya? Ya. Y volvemos acá a la definición de la tonelada kilómetro por hora. ¿Ya? Y efectivamente dice que es un índice que se usa para determinar la máxima cantidad de trabajo que puede soportar un neumático en forma segura y efectiva en condiciones de operación sin sobrecalentarse. ¿Ya? Acuérdense,
que cuando hay una rotura por sobrecalentamiento, generalmente es porque falló el concepto del TKPH, ¿ya? Y en inglés el TKPH se toma como el promedio de la carga en un turno a una cierta velocidad, ¿ya? Average World Shift Speed, es el promedio de velocidad, multiplicado por el Main Tire Load, que es la carga media del neumático, que es lo que nosotros ya habíamos visto ya, el promedio de la carga por la velocidad, ¿ya? Aquí estamos hablando un concepto muy importante. Se me había escapado. Cuando nosotros hablamos del promedio de velocidad, ¿ya? Ese promedio de velocidad, piénsenlo que tenemos un camión que va a hacer un ciclo, ya que lo van a cargar, va a seguir transportar, va a descargar y va a regresar. Ese ciclo completo, ya, también tiene detenciones. Entonces, lo importante y lo interesante es que uno dice, yo voy a tomar el tiempo de ciclo total, ya, que incluye las detenciones. ¿Por qué? Porque supongamos que en la parte de tiempo de acarreo tengo un promedio de velocidad de 30 kilómetros por hora, estoy inventando, ¿ya? Y cuando vengo de retorno tengo una velocidad de 40 kilómetros por hora. Si saco los promedios, me da entre 30 y 40, me da 35, o sea, el promedio aprox sería 35 kilómetros por hora, ¿ya? De velocidad media. Pero, muchachos, tenganlo presente que el punto es que el equipo también estuvo en cola, también estuvo cargándose y también estuvo descargándose. Entonces, generalmente ese promedio de velocidad, ya que yo decía que era 35 kilómetros por hora, va a ser muy inferior porque voy a tener tiempo en los extremos de esta ruta, ¿ya? Que se va a producir digámoslo así, una distancia muerta en que va a estar corriendo el tiempo, pero el camión no va a estar avanzando, ¿ya? Y lo que hace que el promedio de velocidad baje, ¿ya? Entonces, ¿Cuál es la velocidad como normal a la que se traslada un camión de alto tonelaje? 30 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora, no más que eso, ¿ya? De hecho, y ahí viene una contradicción que yo siempre la he rescatado, porque tú vas a los catálogos o vas a la Espomín y en la Espomín te dicen, oye, este camión de 400 toneladas tiene máximo de velocidad 60 kilómetros por hora. Tú dices, wow, 60 kilómetros por hora, pero ningún camión en el mundo va a andar a esa velocidad. Porque tú piensas que tienes 400 toneladas de carga más 200 del camión, o sea, fácil, hay unas 700 toneladas que se están moviendo. Y esas 700 toneladas, supónele a los 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora que te dice el fabricante a la cual pueden llegar, ya, detiénela. O sea, no es, y en bajada, o sea, no es menor, ya. Bueno, si se dan cuenta, el ramo de movimiento de materiales siempre el costo es relevante porque el costo más importante está aquí. Ya está en los equipos, está en la forma de lo que uno mueve. Ya, ya, sigamos. Ya, MTL en inglés, tal como lo vimos anteriormente, ya el promedio de la carga que soporta el neumático. Ya, y el viernes vieron un ejemplo muy bueno que le hicieron los ayudantes, ¿ya? Que este promedio de carga, primero tengo que
tener el concepto de que se va a trabajar con los ejes delanteros y ejes traseros. El equipo tiene 6 neumáticos, 4 atrás y 2 adelante, ¿ya? Y aquí les voy a hacer un comentario. Estamos hablando del estándar de equipos mineros, ¿ya? ¿Por qué? Porque existen camiones que uno lo busca en YouTube, es decir, tienen 20 neumáticos y transportan 600 toneladas o más, ¿ya? Entonces, todo depende este cálculo del TKPH, depende directamente de cuántos neumáticos tiene por eje y de cuántos ejes tenga por camión, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? No se les vaya a olvidar. Entonces, hablamos que un equipo cuando se encuentra vacío, un camión normal, ¿ya? Generalmente la distribución de pesos del camión fluctúa entre los 52-48, 49-51, 51 en el eje trasero y 49 en el delantero. Aproximadamente así fluctúa, ¿ya? Pero cuando el equipo va con peso, ¿ya? Esa distribución de carga varía. ¿Y cómo va a variar? Generalmente uno usa un promedio, pero estamos hablando de 65-35, atrás 65-35 adelante, ¿ya? Y si ustedes lo vieron y lo comentaron el día viernes, ya, los que asistieron, esa distribución de peso siempre está dada por la persona que deja el material encima, que en este caso el palero, ¿ya? Y el palero debe ser una... De hecho, si ustedes preguntan, el palero es el personaje que más gana dinero ya entre sus colegas que están ahí en la faena minera. ¿Por qué? Porque es uno de los personajes más importantes. El que decide cómo se va a cargar un equipo, ¿ya? Y tiene muchas decisiones de dejar entrar o salir equipo auxiliar, etc. ¿Ya? Entonces, creo que la primera pregunta, que es para todos, si se entiende qué es lo que significa el promedio de carga, ¿ya? El promedio de carga es tomar el valor en un camión vacío, ¿ya? Del neumático que más peso resiste, ¿ya? Y luego tomar en un camión cargado, es el mismo concepto, ¿ya? El neumático que más peso vaya a resistir. Ya, alguien viene llegando tarde, vamos a admitirlo, ¿ya? Hasta ahí creo que se comprende, ¿cierto? Si alguien responde, bien. Si no, Sí, bueno. Ya, Sí, profe, hasta el momento sí. bien. Ya. Acá Profe, una di. cosita antes. La distribución de carga en este caso, o sea, tendría que ser más para el eje delantero o para el eje trasero. Es que yo me acuerdo que había dicho la semana pasada que era para el eje delantero, pero igual dependía de cómo se cargara Mira, el camión. en el ejemplo que viene ahora a continuación, gráficamente lo vamos a ver, pero generalmente la distribución de carga, mira, en forma genérica, los neumáticos que más van a ser dañados son los delanteros, tanto con carga o sin carga, ¿ya? Ya. Pero cuando está mal cargado el camión, ya empiezan a sufrir los neumáticos traseros. Ya. Esa es como la definición que uno debería aprenderse. Generalmente los TKPH, tanto cargados como descargados, se calculan en los neumáticos delanteros. Pero si hay una mala distribución de carga, ya los que van a sufrir van a ser los traseros. ¿Ya? Una consulta. Dime. Usted está diciendo que los neumáticos delanteros son los que más sufren de Así desgaste. es.
no es, la palabra no es desgaste. La palabra es carga. ¿Ya? Entonces, porque si estuviéramos viendo los porcentajes de carga que soporta cada neumático, Sí. podríamos decir que el desgaste se va a producir más en los neumáticos traseros y no los delanteros. Mira, la palabra no es desgaste. Ya, la palabra es no es desgaste de caucho, sino que estamos hablando de daño. Esa es la palabra, daño. No hablemos de desgaste, hablemos de daño. ¿Ya? Entonces, fíjate en la presentación, aquí, la figura que viene. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos que, para el caso de un camión que se encuentra vacío, ¿ya? La distribución de carga, en este caso, para este camión del 783C parece que era, no me acuerdo, pero 793C, ya tenemos que el 47% de la carga se encuentra adelante y el 52% de la carga atrás. ¿Ya? Si eso 47 tú lo divides por 2, va a tener cuánto es la carga que recibe cada neumático. ¿Ya? Y si ese 52 tú lo divides por 4, va a tener el valor de la carga que recibe cada neumático. ¿Ya? Ya. Ahí Siendo estaba mi los- duda, porque sí, y tiene siendo razón, los- porque en la parte delantera solamente tenemos 2 neumáticos. sí. Ahora, si los neumáticos son iguales, ya ese es otro concepto, que los neumáticos sean gemelados, o sea, que sean iguales para todos, entonces, eso me ocurre un problema. Ya, si los neumáticos son iguales, ya yo puedo establecer que el TKPH del fabricante, ya, va a ser superior al TKPH operacional, ya. Siempre y cuando, ya se cumpla con las condiciones tal como aparece en la figura, ¿ya? ¿Por qué? En la mano derecha aparece un camioncito cargado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Y se fijan que hay una línea que está casi al centro que está indicando que ahí está se dejó la carga, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Que si esta línea que está, ese camioncito cargado, se extiende más hacia la cola, ¿ya? Ese porcentaje de 65.7 puede superar el 70%, ¿ya? Y si supongamos que fuera el 70% solito, ¿ya? Si yo, adelante me quedaría un 30, ¿cierto? Si yo divido ese 30 por 2 son 15, y si divido el 70 por 4, me daría, serían 35, 17,5. un poquito más que 15, ¿cierto? Entonces significa que cada neumático de atrás está sufriendo más que el neumático que está adelante, ¿cierto? Entonces, porque, y al hacerlo así, yo lo que estoy haciendo es cambiar la configuración de diseño de un equipo y la configuración de diseño de los neumáticos. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo? Si supongamos que el neumático delantero fuera en el camión cargado, el neumático delantero, siempre el que va a sufrir, en el vacío también, ¿ya? Uno puede jugar con los valores de carga distribuida, ¿ya? Y al jugar con los valores de carga distribuida, tengo que pensar de que si son delanteros, a ver, quiero jugar, hacerlo numérico, pero no tengo un Excel en el mismo computador, pero bueno, en la página que, me disculpan, en la página que viene está el ejemplo numérico, ¿ya? Pero vamos a seguir aquí, ¿ya? Voy a tomar el ejemplo que tenía yo anteriormente. Tengo la carga sobre el camión mal distribuida. Y en este caso me subió a un 70% y adelante me quedo con un 30%. ¿Ya? A diferencia de 65.7 y 34.3. ¿Ya? Entonces, si yo
hiciera, arreglara el dibujo, ya el dibujo lo tendría inclusive un poquito más de, en el color blanco lo tendría como más color café, ¿cierto? Porque estaría más hacia la cola. Entonces, ¿qué es lo que hacen los... ¿qué ocurriría, si alguien me puede responder? Ese mismo camión le toca subir cargado en una rampa. ¿Qué va a pasar con el material? Se cae. Se cae, ¿cierto? Porque está muy en la cola y empezó a subir en inclinación y se va a caer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen en las mineras? Ponen la carga más hacia adelante, ¿no? Ya, supongamos que, que la carga está atrás, pero ¿qué es lo que hacen en la minera? Modifican la tolva. Y al modificar la tolva, le agregan una parte de plástico en la parte trasera, que le llaman cola de pato. ¿Ya? Entonces, el objetivo de esa famosa cola de pato de caucho que ponían en la parte de atrás era que cuando estuviera mal distribuida la carga, esa cola de pato no dejara que se cayeran las rocas cuando subieran pendientes. Pero ¿qué ocurrió posterior a eso? Posterior a eso, dijeron, tenemos más espacio para cargar. Y cargaban el camión con un exceso de carga. ¿Ya? Entonces, y cuando se empezó a dar esa situación en las mineras, empezaron a ver que los neumáticos que deberían durar las 9.000 horas, como estaba en el diseño, estaban durando 4.000, 5.000, 3.000, ¿ya? Y se empezaron a dar cuenta que el exceso de peso le estaba pasando la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron después? Cambiaron la tolva. Le pusieron una tolva light. Entonces, estas tolvas de acero las cambiaron por unas tolvas de caucho, ya revestidas en caucho, donde le quitaban el peso de las placas de acero y le ponían caucho, entonces podían aumentar el peso del material a transportar, ¿ya? Esa innovación del cambio de las tolvas de los camiones fue una innovación que se hizo en Chile, ¿ya? Se llamaban las tolvas light, de haber sido 10 o 15 años atrás. Después llegó una empresa australiana y compró la patente y después se la vendió a los que venden camiones, ¿ya? Ese fue un comentario ahí. A ver. Ya. Mira. Ya. Ahora, cuando tenemos estos camioncitos que están tanto vacíos como cargados, ¿ya? ¿Cómo ustedes pueden controlar o verificar que realmente la carga en porcentaje fue un 65,7 atrás y un 34,3 adelante? ¿Alguien puede responder eso? Haciendo un pesaje. Haciendo un pesaje, efectivamente, si eso es así, ¿ya? Entonces, ahora, el hacer un pesaje, ya, no, ustedes han escuchado hablar de las romanas, ¿cierto? Generalmente en las carreteras, los camiones que transportan material tienen que pasar cada ciertos tramos a una romana. Y si se pasan de peso, le pasan una tremenda multa y me decían no pueden seguir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que hacen los camiones? Yo creo que a lo mejor muchos se han dado cuenta, pero cuando van en carretera, si les toca pasar por el lado de un camión, fíjese que tiene algunos ejes del camión o ruedas de camión que no están tocando el piso, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegan a la romana, ya simplemente bajan el eje y distribuyen el peso en mayor cantidad de ejes, ¿ya? A un caso de un camión minero no lo podemos hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay problemas con los neumáticos, generalmente se llama al distribuidor de neumáticos, en este caso Michelin o algún otro, ¿ya? Y este distribuidor de neumáticos viene a hacer un estudio. ¿Y qué estudio hace? Colocan unas romanas que son de paso, ¿ya? Que simplemente en el trayecto que va el camión a la zona de descarga, llámese lastre o mineral, ¿ya? Ellos pasan por una romana y los pesan, ¿ya? Y les puede dar
acá hay un ejemplo muy antiguo, ya, por ejemplo, el camión en esta 101, ya en el eje delantero era tal porcentaje, eje trasero tanto tonelaje, perdón, que se divide en tanto porcentaje, el peso camión cargado, vacío, y cuánto es el peso total, ¿ya? Entonces, y así ven y sacan los promedios de tantos viajes se hicieron, ¿ya? Y este fue el porcentaje que se cargó en el camión. Entonces, les voy a pedir que se fijen ya en unos circulitos que están abajo en el camión 121, ¿ya? El camión es del mismo tipo, ¿ya? Pero este camión cargó 159 toneladas, ¿ya? Entonces, comparado con los 130 toneladas que estaba cargando ahí arriba. Entonces, la pregunta es bien importante y relevante, ¿ya? Para cualquiera que la pueda responder. ¿Qué situación se produjo ahí? ¿Que por qué cargó 159 toneladas y el camión anduvo? Pero, ¿qué ustedes podrían definir? ¿Qué podrían establecer? ¿Alguien? Saquemos al azar a alguien. A ver. Alguien al azar. Felipe Soto. Ya, ahí te reinicié el audio. ¿Tienes audio, Felipe? Si no, contéstalo por el chat. ¿Cuál es tu opinión acerca de una diferencia de carga entre... Ahí están los promedios, ya, de 217 a 267. ¿Alguien que quiera contestar para no ser un monólogo? ¿Puede ser que haya realizado más viajes? No, mira, generalmente esto es un solo viaje. O sea, perdón, acá en este caso son un promedio de 2 viajes, acá hay un promedio de 10 viajes, a ver, 3, 5, 8 viajes por cada camión en algunos casos, ¿ya? Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué se produjo esa diferencia de 217,8 a 267, siendo que es el mismo tipo de camión, no es el mismo camión, el mismo tipo de camión? Entonces, Sebastián, ¿algún comentario? Sebastián Salas, ahí lo tengo ahí. Yo Sí. todavía lo estaba pensando, estaba intentando analizar qué es lo que había pasado, pero no se me, no se me Puede ocurre. ser que haya más carga en la parte delantera y se haya caído menos material en el transporte del camión. Ya. La primera consecuencia que uno dice, tengo 50 toneladas de diferencia, ¿cierto?, entre el promedio de carga de los de arriba con eso que está ahí abajo, siendo que es el mismo camión. Entonces, si uno fuera jefe, diría, pucha, los camiones que están arriba están haciendo mal la pega, po, porque están cargando menos, siendo que pueden cargar más, ¿ya? Y si el vendedor de neumáticos dice, párele, calculen el TKPH con la carga que tiene ahí abajo, ¿ya? Se pasa de la garantía y quiebra el TKPH, ¿ya? Lo que significa, ¿ya?, que yo puedo no solamente destruir el neumático, sino que puedo destruir el camión. Entonces acá viene una condición crítica. Esa condición crítica dice que uno puede llegar a cargar el camión solamente por una vez en el turno el 10% más que la carga máxima a la cual fue permitida el camión. Por ejemplo, tengo un camión de 200 toneladas, puedo cargarlo solamente una vez en el turno con 220 toneladas. Una sola vez, un solo viaje. ¿Ya? Entonces, si se llegara a pasar, y eso es una condición operacional, supongamos que estaba en una zona que la pala llegó y
y no tenía una pala adecuada al equipo y lo cargó. Supongamos que el camión 121 no estaba en la zona de mineral, sino que estaba en estéril. Y tal como dijo un compañero, a lo mejor pucha, le cargaron una tremenda roca en la parte superior. ¿Ya? Lo que hizo que la densidad fuera mayor, todo fuera mayor, y al final son 50 toneladas más. ¿Ya? Pero ahí es donde usted va al criterio del ingeniero, que dice que no puede permitir, o del jefe de turno, que el valor con el cual se esté cargando el equipo supere el 10% solamente una vez en el turno. ¿Ya? Ya. Vamos. Profe, yo tengo una duda. Dime. En la tabla anterior se hablaba del peso del camión vacío. ¿Por qué es ahí donde se ve la variación de peso en lo que es la carga? Cierto, está marcado ahí. No, pero mira, ahí hay un error ahí arriba, pero la diferencia no se encuentra en el peso del camión vacío, porque si el camión es el mismo, ya estamos hablando que pueda que el chofer lleve una colación más grande, una más chica, pero no va a variar mucho, no tanto tonelaje, ¿ya? Acá hay un error en la presentación, en esa tabla. Mira, buen detalle. Está en la carga que le echan al camión o sea, cuando el camión se carga, ahí se produce la diferencia, no en el camión vacío. Ahí no, pues. Sí, hay un error ahí. Es que, profe, claro, tenemos diferencias en los dos lados. Tenemos en el camión vacío y en la Y carga. sí, en ambos lados. ¿Ya? El concepto está en lo que les dije, que cuando yo tengo un equipo, yo lo puedo cargar un 10% más, una vez, en un turno. Pero si lo llego a sobrepasar eso, yo voy a darlo por seguro que van a romper la garantía del TKPH y la garantía del equipo. ¿Ya? A eso me apuntaba lo que yo quería presentarles. Profe, en ese Profesor. caso, habría que compensarlo en un siguiente, ¿cómo se llama? ¿Viaje? ¿Viaje? O Pero, sí. ¿cuál es la Por definición de ejemplo, compensación? por ejemplo, si aguanta hasta 200, yo le pongo 220. ¿En otro tendría que ser 180, por ejemplo? ¿O puedo seguir con los 200? Igual, No, pues no. Si aguanta 200, sigo con los 200 nomás. Pues. Ya no, aunque se si, haya superado un viaje. O sea, si se superó claro. un viaje nomás se superó. Ya, Ah, ahora, ya. si supero 2 viajes, ya estoy, ¿cómo se llama? Estoy mal. ¿Ya? O sea, estoy trabajando mal. ¿Ya? Esa es la expresión. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio el que veamos del camioncito con carga y sin carga, ¿ya? Ahí está un ejemplo que tenemos el peso del camión vacío, ¿ya? Que es de 159,6 toneladas, ¿ya? Y el eje delantero representa el 47,4%. ¿Qué ocurre? Si yo multiplico esas 159 por el 47,4, me dará el tonelaje. Y eso lo distribuyo por cada camión, por cada neumático, perdón, delantero, y tengo 37,8. ¿Ya? Si hago el mismo ejemplo para vacío, pero para las ruedas traseras, ya el valor que voy a obtener va a ser más bajo. ¿Lo pueden calcular? Profe, ¿a qué se refiere esa M antes de la tonelada, donde dice M ton? ¿Lleva tonelada? No. Son toneladas nomás. Olvídate de ese metón. Fue tomada del manual de Firestone, de Goodyear. Ya ahí no. Olvídate, SM no. Toneladas nomás. Son 159 toneladas. Porque si no serían 159.000 toneladas. No, está malo. Ya, la pregunta es ¿pueden calcular
a cuánto equivaldría ya la distribución de peso, pero las ruedas traseras vacío. Sí. Profe, para la trasera son 4 ruedas, ¿no es cierto? 4. Me da 21 toneladas casi. Ya. A mí me da similar. Ya. Si te, por Bueno, rueda, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la más mala condición? ¿El 21 o el 37? 37. Entonces con esa me quedo. Ya, me quedo siempre con la condición más mala. ¿Ya? Ese es el concepto. La peor condición que tenga de daño del neumático o de esfuerzo, ya con esa es la que voy a trabajar, en este caso peso. ¿Ya? Ahora, cuando el camión está cargado, ya se cargan 230 toneladas. ¿Ya? Como tenía 159,6, me quedaron 389,6. ¿Ya? En el eje delantero, ya tengo un 34,3% por distribución. ¿Ya? Si eso lo multiplico por los 389 y después lo divido por 2, me da 66,7. ¿Ya? Ahora, ¿pueden sacarlo para los traseros? Me da 63,99. Perfecto. Entonces, la peor condición sería el 66,7. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la peor condición adelante y atrás, se le saca el promedio y tengo como 52,26 toneladas. Ya me acordé de dónde viene el M. Ya, el M viene de la sigla en inglés. Voy a devolver un poquito. De promedio. Ya. SM significa promedio, que viene del inglés. Significa 159,6 promedio de tonelaje. Ya, pero... ¿Pueden repetir, por favor, la peor condición cuando nos quedamos con la peor condición de ya mira, porcentaje? el concepto está el siguiente. Tú tienes que siempre hacer el ejercicio o tu trabajo, tienes que hacerlo determinando el eje delantero y el eje trasero. ¿Ya? Acá en la presentación está solamente el eje delantero, porque ya se había determinado por otro lado que el eje trasero tenía una condición mejor que el delantero. ¿Qué significa una condición mejor? Significa que está cargando menos por unidad de neumático atrás que adelante. Entonces, si alguien que lo calculó cuando estaba el camión vacío, se determinó que las ruedas traseras en un promedio cargaban como 20 toneladas. Eso fue el valor que me dieron, ¿cierto? Sí, 20 toneladas, sí. 20 toneladas. Entonces, si yo tengo 20 toneladas y tengo 37 toneladas, ¿cuál es tu peor condición? 37 toneladas. 37, entonces me quedo con el 37. De ahí saco el 37,8, que es el que aparece arriba. ¿Ya? Y me voy al caso con el camión con carga. ¿Ya? O sea, tomo el valor de la carga en vacío y le sumo el tonelaje que le fue cargado por la pala, las 230. ¿Ya? Y tomo la distribución de peso que me dio el sistema y esa distribución de peso que uno la va a verificar, miren lo que estoy diciendo, uno la va a verificar con estas balanzas cuando taran los equipos, ¿ya? Pero todos los equipos en minería, que a veces están muy, llamémoslo así, no desbalanceados, sino que no están calibrados, ¿ya? Ocurre que tanto Caterpillar como Komatsu, ambos, se presentan como equipos que son
entre paréntesis, casi autónomo, en el cual los valores de peso por eje están siendo siempre monitoreados a través del despacho, ¿ya? Y de unos sensores que tienen ellos, que les entrega la carga en el momento que la carga y la distribución de carga. Ahora, si ustedes se imaginan el trato que tiene un camión, que se le cargan 200 toneladas por cada viaje y no para casi todo el día, ya, ¿qué puede ocurrir después de casi un mes con los sensores? Generalmente fallan, ¿ya? Entonces, se establece en casi todas las mineras que tiene que haber una cuadratura del tonelaje al que se está cargando. Y esa cuadratura tiene que estar dada por una cantidad de baldes que te está entregando la pala, ¿ya? Y de acuerdo a ese tonelaje que te está entregando la pala, es lo que tú puedes determinar qué es lo que lleva cada camión. Otro concepto que es, no se me vaya a olvidar, que se conoce en minería como factor de carga a la carga que se le echa al camión, ¿ya? Para que si lo escuchan en algún lado, ya se refiere a eso. ¿Se te salió la duda? No sé quién me preguntó. No. Sí, profe, sí. Entonces, para el cálculo del MTL, solamente se considera en la peor condición. Exactamente. Ya. No todos los neumáticos, sino que la peor La peor condición de los condición, claro, lo único que tú tienes que verificar cuál es la peor condición. Me quedó claro, profe. Gracias. Ya. Entonces, ahora veamos cómo se calcula la velocidad promedio. ¿Ya? Y la velocidad promedio ya está simple aquí. ¿Ya? Dice que la distancia de la pala al botadero son 2,6 kilómetros. ¿Ya? Y ojo que son 2,6 para allá, pero el camión tiene que volver. Así que en realidad yo tengo 5,2 kilómetros. ¿Ya? Eso no se les vaya a olvidar. ¿Ya? Y el tiempo de ciclo total, 16 minutos, se lo llevan ahora y lo sacan en promedio, les da 19,26 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo súper simple, ya en que en realidad lo que estoy haciendo es suponiendo que a ver, ¿cómo les puedo decir? Cuando el camión va cargado va a una cierta velocidad. Cuando el camión va a retorno, vuelve a otra cierta velocidad que es mucho mayor a la cuando va cargado, ¿ya? Pero si se fijan acá, se tomó el tiempo de ciclo total. Y el tiempo de ciclo total incluye los tiempos de carga, los tiempos de descarga y los tiempos de aculatamiento, ¿ya? Y acá se menciona como tiempo de ciclo total. Y aquí también me va a dar pauta para comenzar ya el nuevo tema, ¿ya? Que todos los equipos de minería mayores ya se trabajan con tiempos de ciclo. Significa que una tarea parte y termina donde parte la tarea, ¿ya? O sea, hago un trabajo y vuelvo a la misma posición antes de comenzar ese trabajo, ¿ya? Profe, el tiempo de aculatamiento se refiere al posicionamiento de cuando está el camión en descarga y en carga. Claro, existen dos tiempos de aculatamiento. Un tiempo de aculatamiento en la zona de carga y un tiempo de aculatamiento en la zona de descarga, ¿ya? Es cuando el camión se coloca de cola para que la pala lo cargue o un cargador frontal lo cargue, ¿ya? O el camión se coloca de cola cuando vaya a llegar a un botadero, o el camión se coloca de cola cuando va a llegar a un chancador. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, acá viene la otra parte de la historia, ¿ya? Si multiplicamos los dos valores, ya el valor del promedio de velocidad, ya, por el promedio de carga, ya que eran 16,26 y 52,26, ya
voy a obtener un TKPH, ¿ya? Pero ese TKPH tiene que corregirse. Para calcular un TKPH operacional, ese TKPH operacional se corrige. Y hay dos factores de corrección. El primer factor de corrección corresponde a la distancia recorrida y el segundo factor de corrección corresponde a la temperatura ambiente a la cual se está trabajando. Entonces, que el día viernes lo vieron como un factor K1 y un K2, ¿ya? Entonces, para el caso de, aparece que acá arriba, ya, antes de seguir con el punto de la corrección, ya, me entregan 3 neumáticos, ya que por catálogo a 38 grados dice que es de 940, 773 y 1117, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen en este ejemplo? En vez de corregir el TKPH operacional, corrigen el TKPH que me viene entregado por catálogo, ¿ya? Entonces, si se fijan, el TKPH por catálogo lo corrigieron, ya puedo corregir cualquiera de los dos, y me da el EA1 me dice que me da 1008, el EA2 me da 829 y el EA3 me da 1196. Si uno de esos yo lo comparo con el operacional, el valor del operacional debe ser menor que el valor de el neumático que me entregan por características. Entonces, si yo me fijo, el EA2 me sale un valor de 829. 829 es mucho menor que el TKPH operacional. O sea, no me sirve el neumático, descartado por catálogo, ¿ya? Ahora, me quedo con el EA1 y el EA3, ¿ya? Entonces, para esta condición de una temperatura de 30 grados de corrección, ¿ya? Lo que yo tendría más cercano, ya es 1008 y después tendría el 1196. Cuando yo compro un neumático con un TKPH mucho mayor, lo que estoy comprando al final es una garantía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Me acerco al valor del neumático, en este caso 1008, porque el resultado mío era 1006, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué ocurre? Si uno puede hacer un trabajo de sensibilización, ¿ya? ¿Qué pasa si la temperatura no fuera 30? Que en realidad fuera 50 grados, ¿ya? ¿O qué pasa si la temperatura fuera mucho menor? Entonces, el TKPH que me están vendiendo también lo puedo corregir y puedo hacer variar estos valores. Y veo si ese 1006 que me dio como resultado entra en el rango o no entra en el rango. Ya en este caso, en un ejercicio simple, ya entró en el rango y se cogió nomás el más cercano. ¿Consultas? Profesor, tengo una duda. Usted ya ha dicho que nunca podemos pasarnos del TKPH que dice el proveedor. Así O es. sea, pero en este caso a nosotros nos dio 1006. Y el proveedor nos da 1008. algunos menores. 1008. Ese toma el corregido. El corregido. Ya. Ya, mira, en este caso, este ejercicio ya fue tomado del manual de neumático, ¿ya? Pero tú puedes corregir tanto el que te da el proveedor o corrige el operacional tuyo. Generalmente, ¿cómo lo hacemos nosotros en clase? ¿Cómo hacemos los ejercicios? Nosotros corregimos el operacional. O sea, ese 1006, ya yo lo multiplico por el K1 y el K2. ¿Ya? En este caso, tomaron el 940 y lo dividieron por el K2 que aparece ahí y le dio el 1008. Entonces, cuando yo corrijo el operacional, multiplico. Cuando
yo tomo el que me dan de catálogo, lo divido. Ese es un costo, no se les vaya a escapar esa cosa. Entonces, ese viene a ser mi TKPH del proveedor, el corregido. Claro. Mira, tu TKPH del proveedor, si yo lo veo, si lo hiciera normalmente como lo hacemos nosotros, ya es 940. ¿Ya? Claro. ¿Qué ocurrió? Que esa TKPH del proveedor lo dividieron por el índice corregido de temperatura y les dio 1008. ¿Ya? Y ahí lo compararon con el operacional. ¿Se entendió, no? Sí. Ya. Entonces, ahora yo lo puedo hacer al revés también. Tomo el TKPH operacional y lo multiplico por el de temperatura. ¿Ya? Y voy a llegar a un valor muy cercano a los 938, 9 por ahí. Una cosa así. Sería 1006 multiplicado por qué cosa. Por un K2, que es la corrección de temperatura. Que, mira, aparecen en unas tablas. Aquí está tomado nomás, ¿ya? No está el ejemplo, el ejercicio dado, pero mira, un poquito más adelante voy a avanzar. Mira, hay dos factores de corrección, ¿cierto? Quedamos de acuerdo que el K1 y el K2. El K1 corrección por distancia y el K2 corrección por temperatura. Si la temperatura es menor a 38, ya generalmente te va a dar un valor negativo y el valor va a tender a bajar. ¿Ya? Entonces, si tu TKPH operacional era 1006, multiplicado por un valor más bajo, o sea, negativo me refiero a menor a 1, ¿ya? 0, algo. Ya, mira, en la parte final te voy a mostrar las dos tablas, ¿ya? Y te voy a decir dónde sacar las tablas del K1 y el K2, ¿ya? Y que se pueden sacar por fórmula. Entonces, acá vamos a mostrar simplemente ejemplos de qué pueden ocurrir en los neumáticos, ¿ya? Entonces, cuando ocurre un accidente, a ese neumático se le hace una autopsia, ¿ya? Una autopsia, pero para analizar por qué ese neumático se rompió, por qué ese neumático se destruyó, o cuál es la causa o razón, ¿ya? Y ahí dicen, porque el recauchaje fue hecho, a ver, deja analizar, track, posición, ya, te dice de qué camión fue, de qué posición se sacó, fecha y hora, ya la hora que fueron removidos, el tipo de accidente, y RTD, no me acuerdo qué se llama, Minera del Tesoro. Ya. Está en la zona de del ancho del neumático, ya, donde está la banda de rodadura, ya, y se produjo aquí una disgregación o se abrió el neumático, ya, pero no fue por efecto de calor, sino que haber sido otra cosa. Ya, pero esa abertura que está aquí se produjo acá. Ahí está el mismo neumático. Otro neumático diferente, ya. Bueno, tal como les mencionaba, existe una ingeniería de neumáticos, ya. Hay gente especialista en neumáticos donde se trabaja el sistema, ya. Ya, estas son las presiones de inflado, ya. Estas son las capacidades de carga que tienen los equipos. Ah, sí. Antes que se me olvide. A medida que tú cargas más tu equipo, ya la velocidad de los equipos de transporte, a mayor carga, disminuye la velocidad. Ya, eso es por definición. ¿Ya? ¿Y por qué debería ser así? Porque está dado en la fórmula del TKPH. Si nosotros queremos mantener un valor, llámese un TKPH de
llamémosle A por B igual C, donde C pasa a ser el TKPH, ¿ya? Entonces, si yo aumento el A, tengo que disminuir el B para compensar y dejar que el C sea igual, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo presente. 20 balas. Muchachos, voy a dejar hasta aquí y después vamos a volver después, ya a las 2 de la tarde. Hay un par de ejemplos que están dados acá, que ustedes ya lo tienen en la presentación. También esta la pueden bajar, la dejé arriba en el sistema de Moodle. Quiero llegar a la... Aquí está repitiendo el cálculo. Hay un par de ejemplos. Ya. Este es el caso del K1, ya por longitud de ciclo, y aquí está el K2 por temperatura. Acá estaba la fórmula la cual se usó anteriormente. El K2 igual a la velocidad media por 0,25 por TA menos TR. Temperatura ambiente menos temperatura de referencia, que es 38 grados. Aquí está la tablita del cálculo de K1. ¿Ya? Generalmente, cuando los recorridos son menores a 5 kilómetros, el K1 no varía, es 1, siempre. ¿Ya? Y cuando los recorridos son mayores a 5 kilómetros, el factor varía entre 1 y 1.23, que es el máximo. Si se fijan acá, factor de corrección por temperatura. Si uno no usa la fórmula, usa la tabla. Ahí está la tabla. Ambas tablas se pueden sacar del manual de ODR de Michelin. ¿Ya? Y no sé si están viendo este es el manual. Y aquí está la tabla 1 y la tabla 2. La de corrección por distancia y por temperatura, que aparecen en la parte final. Ya, voy a volver ahora. Ya. Y aquí está el real, tomo el base más el K1 y K2, así no los divido por ambos lados. Acá hay un ejemplo nuevamente que aparece ahí, ustedes lo pueden hacer. Y aquí yo creo que estamos ya terminando. ¿Ya? Yo tengo una consulta. Sí, dime. Se supone que cuando uno va a comprar un neumático, te entregan el KPH de cada neumático. O sea, yo creo que, o sea, mi pregunta es, ¿un neumático con mayor TKPH es más caro? Sí, O, es más caro. Dalo por hecho. El entonces, TKPH a medida que sube, es más caro. entonces, uno va a tener que tener en cuenta si es que compra un neumático con un TKPH mayor al que se necesita, obviamente, Claro, porque va a gastar más dinero. obvio. Ya estás poniéndole más acero, más caucho, más propiedades específicas del caucho, abrasión, etcétera. Ya, y completamente más caro. Igual que un radial, es mucho más caro que un convencional. El TKPH, o sea, con un número mayor, va a ser mucho más caro que un número menor. Eso da lo por hecho. Entonces, ¿cuánta diferencia puede existir entre un TKPH que necesito al que me entrega el fabricante? Generalmente, sí, mira, generalmente tú estás hablando de no una mayor diferencia a 100. No, 100 es mucho. 10 debe ser, 10 por ahí. Mira, es que yo he visto varios casos, entre 10 y 100, ¿ya? Pero siempre el que te entrega el fabricante es superior al que tú tienes como operacional. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer siempre? Determinar cuánto es el operacional. ¿Cuáles van a ser tus condiciones de trabajo? ¿Te acuerdas que dije un análisis de sensibilidad? ¿Ya? O sea,
cuáles son las temperaturas mínimas que trabaja la mina y las temperaturas máximas que trabaja la mina. La peor y la mala condición. ¿Ya? Y cuáles son las distancias más cortas y cuál es la distancia más larga. En este caso, lo que me interesa a mí, cuál sería la distancia más larga a la que voy a recorrer. Si me voy a pasar de los 30 kilómetros, los 15 kilómetros, ¿ya? Y ojo que la distancia se suma, es para allá y volver, ida y vuelta, ¿ya? No es de una sola, no es de un solo viaje, es el ciclo completo. Profe, entonces, más o menos, ¿cuál es el porcentaje de holgura que tendría que tener yo en mi TKPH para que no se produjera un mayor gasto el que se necesita o se puede gastar? El porcentaje de holgura. O sea, me refiero a que Mira, si yo tú estás necesito... con 1% sobre el valor, o sea, bajo el valor que te venden, está bien. Ah, ya. Eso Eso es, era mi- con un Profe, 1%. pero en ese caso, por ejemplo, por eso no importaba tanto de que el valor del TKPH que nosotros habíamos calculado con el catálogo fuera tan cercano, porque se toman en las peores condiciones, se supone, ¿no? Generalmente está la peor condición, ¿ya? Pero, bueno, ahí era un ejemplo numérico nomás, ¿ya? Pero lo bueno de las preguntas es que me dan ideas para hacer las preguntas yo después, ¿ya? Efectivamente, mira, voy a resumir lo que me preguntaron ustedes, que podría ser preguntable, ¿ya? ¿Qué ocurriría si en un equipo tengo diferentes neumáticos, o sea, neumáticos del mismo aro, de la misma forma, pero tienen diferentes TKPH? Ya, o sea, dados por el fabricante. O sea, un fabricante me dice que uno vale 1000, el otro vale 950, el otro vale 1000, 950 y 925. Ya. ¿Con qué trabajaría yo? el de peor condición. ¿Y cuál sería? El 925. Con el 9, efectivamente. Eso es lo correcto. ¿Ya? Si estoy trabajando con diferentes neumáticos, tomo el de la condición más mala. ¿Ya? Que sería 925. Ahora, muchachos, lo que les acabo de enseñar o de conversar con ustedes es que el TKPH, estamos hablando de unos 10 años atrás, hasta hace unos 10 años atrás, bueno, sigue siéndolo en la actualidad, pero es uno de los parámetros más relevantes para la selección de un equipo. En este caso, la selección de un neumático, ¿ya? Pero han aparecido otros parámetros. Como el concepto de la goma remanente. O sea, si se te destruye el neumático no por sobrecalentamiento, sino que por otra razón, tú tienes que ver cuánta goma remanente te quedó para ver si tú hiciste un negocio o no hiciste un negocio. ¿Ya? No sé si se entiende. ¿Ya? La pregunta que me hace Enrique, claro. Efectivamente, si se sobrepasa durante un turno el 10% en carga, ¿ya? Lo que estoy haciendo es sobrepasar el TKPH integral. Sí, efectivamente se está haciendo, ¿ya? Pero por eso te dan el margen de una sola vez en el turno, ¿ya? Del turno de 12 horas, una sola vez tú puedes llevar la carga con un excedente del 10%. Y al final lo que está haciendo, si tienes 5 kilómetros que recorrer, ¿ya? Solamente va a tener los 5 kilómetros que va con carga y no los 5 kilómetros que vuelve vacío, el que voy a sobrepasar ese valor del QM, ¿cierto? Eso es lo que se está haciendo. Mira, en la actualidad se enteran, ¿ya? ¿Por qué? Porque piden el valor del despacho. O sea, no el valor del despacho, sino que el reporte del despacho. Entonces, a lo mejor no lo van a revisar todo, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Que en la propia faena minera, al tener un valor tan elevado de un neumático, al final multan o castigan al
cuando se produjo ese incidente, ¿ya? Pero están tan entrenados las personas que, por ejemplo, que manejan el equipo de carguío, que se producen a veces, pero son cosas muy raras. A lo mejor sí se producen, pero van a ser con condición específica que autorizaron para que se produciera, ¿ya? Porque no se podía de otra forma, ¿ya? Ya, muchachos, voy a terminar, dejar de presentar aquí, vamos a detener la grabación.